Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. Como ya prometí, en este caso vamos a tocar sobre lo que sería el arte 3D de forma abstracta. Vamos a continuar con esta dinámica. Si bien tal vez no tenga un uso tal como por ejemplo para publicidad o para proyectos, considero que es bastante interesante tocar esta clase de temas porque así practicamos un poquito con las herramientas de los modificadores que yo considero que son de los elementos más importantes del programa, y así de paso también aplicamos para crear por ejemplo backgrounds o fondos más creativos para poder entonces transformarlos y convertirlos en nuestra computadora o en cualquier otro trabajo, ¿no? O proyecto. Nunca queda de mal aprender algo como esto. Bien, entonces, para comenzar, en este caso voy a crear una esfera abstracta. Lo que voy a hacer es que básicamente voy a crear una esfera utilizando Round Cube. Y aquí, entonces, en esta parte voy a colocar un radio de 1, de esta manera. Veremos que aquí tengo de este lado, tengo aquí lo que son mis divisiones. Y entonces aquí voy a darle un valor de 20 para que esas subdivisiones se suavicen un poquito más. Y entonces voy a dar clic afuera y voy a darle en clic derecho donde dice Shade Smooth para entonces que esos vértices no se noten en la superficie. Una vez que ya tengamos ya nuestra esfera, voy a colocar esto en H, voy a apretar H para ocultarla y voy a crear ahora lo que va a ir dentro de dicha esfera. Bien, ahora vamos a crear nuestro elemento dentro de nuestra esfera. Voy a apretar Shift A y aquí me van a salir un conjunto de elementos, por ejemplo, estas opciones que tengo de este lado. Si ustedes en caso tal no tienen estas opciones activadas y solo le aparecen las partes principales, lo que tienen que hacer es ir a preferencias y se van aquí donde dice Add, donde dice la opción, aquí les van a salir algunas, por ejemplo Add Mesh Extract Objects. Esto lo que va a hacer es que le va a agregar esos elementos para que ustedes lo puedan utilizar. Lo mismo pasa por ejemplo con Add Curve en the Curve Tools. Esta parte aquí igualmente también agregar elementos de extras para curvas o para objetos. Y esto obviamente les ayuda a crear o más bien esa opción para ustedes utilizar esos elementos. Solamente tendrían nada más que en todo caso activarlo y dar donde dice Save Preference para guardar los cambios. Y ahora tendríamos pues bueno esas opciones activadas. Una vez que tengamos por ejemplo aquí tengo lo que es Torus, en que tengo otras opciones de este lado. Tengo también por ejemplo Gear, tengo también diamantes, tengo extra por ejemplo algunos elementos aquí. Yo de momento voy a utilizar este que dice Torus y voy a darle entonces Torus Not de este lado. Y veremos que tengo esta especie de trazo, que tengo aquí este trazo abstracto. Voy a darle una resolución de 140 tal vez. Y aquí tal vez aquí puedo ir jugando un poquito con la forma. Esto obviamente esto es en base a la preferencia de ustedes. Yo de momento lo que voy a hacer es que voy a darle una resolución de 150 y lo voy a dejar por defecto en 1 de este lado. Entonces le doy clic afuera izquierdo y voy a dar entonces en modificador donde dice entonces la parte donde dice Subdivision Surface, o apretando control 2 o control 1 para poder entonces aplicar la subdivisión. Ven que si yo aprieto control 1 o control 2 o 3, lo pueden ver aquí en la salida, veremos que se va suavizando y aquí vemos entonces el pulido, ¿no? De este lado. Bien, entonces voy a darle Shade Smooth y ahora voy a crearle otro modificador de este lado. Voy a donde dice Add modificador, donde dice la parte de simple, deformación simple, y entonces aquí puedo deformar esta forma abstracta para que se estire y se distorsione de esta manera. Este tema ya lo habíamos visto en otro video tutorial anterior, les voy a dejar el link en la descripción por si quieren saber un poquito más de este modificador, y podemos modificarlo en el eje de Y o en el eje de Z de esta manera. Y de momento lo voy a dejar en el eje de X, pero voy a aplicarle un segundo modificador donde dice en esta pestaña, voy a darle donde dice duplicar. Ok, vemos que se duplica nuevamente este efecto, pero en este caso en vez de estar en el eje de X, perdón, voy a dejar en el eje de Y de esta manera.
y voy a darle una distorsión no tan marcada, tal vez un 280 de esta manera, y veremos que ahora sí tengo mi forma así ya toda distorsionada, y veríamos que ahora es una pieza abstracta totalmente dentro de nuestro entorno. Voy a darle entonces en aplicar a los modificadores de esta manera, y si yo aprieto Tab veremos que ya la malla está aplicada y ya no podemos hacer nada al respecto dentro de nuestra forma. Esto ustedes pueden hacerlo, por ejemplo, también voy a ocultarlo un momento apretando H. Ustedes pueden aplicarlo, por ejemplo, con el torus normal, de esta manera. Voy a darle 120 y aquí voy a darle 48 de esta forma. Y voy a darle entonces en el modificador, en vez de ir directamente a Subdivision, voy a darle a la opción de deformación simple y podemos deformar nuestra dona en el eje X, Y, Z igualmente. También podemos modificarlo en Blend, por ejemplo, aquí veo que no queda muy bien. En Taper o en Trash, yo la verdad voy a utilizar Twist de esta forma. Y entonces puedo modificarlo y duplicarlo un par de veces más, por ejemplo aquí en el eje de Y. Puedo volver a duplicar nuevamente el efecto y bueno, aplicarle ahora en vez de 360 a un 180 y en el eje de X. Y así ustedes pueden ir jugando con la deformación. Y voy a apretarle control 2 para crearle una subdivisión así de esta manera. Veremos que ahora tengo mi forma abstracta. También le voy a aplicar un H para ocultarlo y voy a volver a mostrar el que tenía anteriormente. Voy a también a aparecer mi esfera. Y bueno, mi esfera es un poco más chica, así que voy a achicar este efecto más o menos dentro de mi esfera de esta forma. Ok. Voy a girarlo un ángulo de menos 90 grados en el eje de X para que esté horizontal. Y ahora solo sería cuestión de aplicar nuestras texturas. Yo en mi caso voy a darle en el render de Cycles para poder ver el efecto de cristal. Ok, voy a entonces a cambiarle el modificador del fondo a negro y voy a crearle un par de luces de esta manera para que podamos ver nuestra esfera de afuera, arriba y abajo. De esta manera, 150, 180, de esta forma tal vez. El radio vamos a aumentarlo un poco. Y ahora voy a aplicarle el material, voy a abrir una nueva pestaña. Uy, la abrí mal. Vamos a abrir una nueva pestaña de este lado. Aquí en el modificador de shader. Y voy a aplicar en vez de Príncipe FS10, voy a darle un material de glass de esta forma. Y veremos que ahora tengo mi material principal que es el cristal. Y adentro tendremos nuestra forma que vemos aquí, que tiene como una especie de esta deformación que ahora dentro de nuestro cristal pareciera como esa típica canica que uno tenía de niño, ¿no? Que tenía la forma adentro, y veremos que ahora tengo esta forma. Recuerden que el vidrio, al ser un elemento que tiene una modificación dentro de lo que vendría siendo como una especie de espesor, podemos modificar ese valor aplicando el IOR. ¿Qué es el IOR? Bueno, básicamente es el espesor que va a tener nuestro cristal en base a la refracción de nuestra luz. Por ejemplo, si esto yo le doy un valor de 0.4, veremos que el cristal es muy espeso, prácticamente no deja entrar luz y la forma que tenemos adentro es prácticamente imperceptible. Si yo a este valor le doy un valor de 2, veremos que, bueno, un poco más fuerte, veremos que ahora no solo el vidrio es más espeso, sino que además la iluminación se refracta a muchas más direcciones. Esto tiende a ser un poquito más confuso, pero por lo general se utiliza siempre un 1.3 o un 1.7, por lo general para esta clase de efectos. Yo en este caso voy a utilizar 1.35 de esta manera. Voy a ocultar un momento mi esfera con H y ahora voy a aplicarle una textura a mi forma abstracta. Voy a aplicarle, por ejemplo, un Color Ramp de este lado y voy a aplicarle un Gradient Texture para entonces que ese color tenga una coordinación, ¿no? Y aquí puedo entonces modificar los colores en base a lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a dar esta opción en HSL
para que los colores se vayan degradando de una forma más orgánica. Veremos que aquí pasa de azul a morado, de rosado y luego a blanco. Y si esto yo lo coloco a un verde, un amarillo, veremos que ahora los tonos tienden a modificarse. Lo mismo pasa si yo coloco HSV. Ok, de esta forma es básicamente lo mismo. Y voy a darle una rugosidad alta para que el vidrio no parezca que tuviera una especie como de forma adentro mucho más marcada. Voy a volver a colocar mi cristal y veremos que ahora tengo mi forma abstracta culminada. Bien, ustedes pueden ir jugando con la iluminación, con la forma del torus. Por ejemplo, aquí yo voy a quitar este, voy a colocar la otra forma. Voy a colocar este en el centro, un poquito más pequeño para que no ocupe tanto el espacio de la esfera. Y bueno, ya ustedes pueden ir jugando. Igualmente voy a crear un nuevo material de este lado. Si yo por ejemplo no quiero colocar un gradient texture, sino una textura directa de esta manera, o si yo quiero que no sea tan rugosa y que parezca que es igual de vidrio dentro de dentro de nuestra esfera, ustedes pueden hacerlo. Yo aquí les recomiendo que ustedes vayan jugando con las formas. Por ejemplo, si quieren colocar partículas, les voy a mostrar cómo. Voy a pasar esto a wireframe para que lo podamos ver. Voy aquí a sistema de partículas, voy a crear uno nuevo y voy a donde dice higher, de esta manera. Veremos que aquí tengo mi cabello de nuestra esfera. Voy a crear una V-sphere y la voy a colocar hacia un costado, de esta manera. Y voy a aplicarle el material de glass que tiene ya, bueno, nuestro vidrio por defecto, de esta manera. Voy a achicarlo y voy a colocarlo a un costado separado de nuestra esfera. Entonces voy a colocar esto a 600 y me voy aquí entonces en la opción que dice source, que vendría siendo recurso, y donde dice face voy a darle donde dice volumen, exacto. Y voy a dar entonces a la opción que dice render, donde dice object, y voy con el cuentagotas a seleccionar mi esfera. Y ahora veremos que todas las partículas quedan dentro de nuestra esfera, no por ejemplo en los vértices o afuera, sino adentro. Entonces podemos ir modificando la escala. Si quiero que la escala sea randomizada y si quiero que sea un poco más pequeño, de esta manera puedo aplicarlo. Y veremos que ahora tengo las esferas como si fueran burbujas dentro de nuestra forma, de esta manera. Puedo aumentar la cantidad, voy a dar un valor de 1200 por ejemplo, tal vez más, 2000, 4500. Ustedes pueden ir jugando con la cantidad. Voy a darle un valor de 1600 para no usar de la CPU. Y ahora voy a darle en render. Y veremos que ahora tengo las burbujas dentro de mi sistema de partículas. Es decir, lo que vendría siendo como una especie de burbujeado, ¿no? Voy a reemplazar este por este. De esta manera. Más o menos así. Ok. Ya para terminar voy a mostrarles un último ejemplo. Esto voy a ocultarlo y voy a colocar lo que vendría siendo estas burbujas. Las voy a modificar. Para eso voy a crear un nuevo sistema de partículas y este lo voy a minimizar. Voy a ir donde dice higher. De esta manera creo que oculté el que no es. Vale, este lo voy a borrar. Voy a dejar esto de momento aquí. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo sistema de partículas. Voy a crear un UV Sphere. Lo voy a colocar en todo el centro de esta manera. Y voy a darle un sistema de partículas a la esfera hacia adentro. Y voy a darle, por ejemplo, al pelo más o menos así. Si yo le doy play, no ocurre nada, no se deforma nuestro pelo, nuestro cabello dentro de la esfera. Entonces, para nosotros hacer que ese sistema tenga un control o una deformación, voy a apretar Shift A donde dice fuerza de partículas y en la opción dice turbulencia, se lo voy a colocar arriba y veremos que bueno, que aquí tengo pues bueno mi pelo y la deformación
en base a esa turbulencia. Nosotros podemos modificar para que la turbulencia sea más fuerte o menos fuerte. Ustedes pueden ir jugando un poquito con eso. Y entonces si le aplicamos un material de este lado, tal vez algo, si lo vamos a achicarle un poquito de esta manera. Tal vez si le agregamos un emission, de esta manera podremos entonces ver que se emite el color de esta forma. Tal vez si le colocamos un color ramp, quizás quede bastante más bonito. Tal vez voy a darle en emission. Ok, el color aquí se lo voy a dejar en este tono. Y acá se lo voy a dejar tal vez en un tono más azulado quizás. Veremos que no hay control en los intervalos, así que le voy a dar un gradient texture tal vez para que así se modifique. Ahora veremos que hay un tono un poco más oscuro en azul y el otro un poquito más claro. Y obviamente aquí, bueno, en nuestro sistema de partículas, si yo quiero que sea un poco más corto, un poco más largo tal vez. Ok, entonces el sistema de partículas, voy a aplicarle esto de este lado. Children, tal vez si le aplicamos mayor cantidad. Interpolar, voy a dejarlo tal y como está. Arc Shape. Diámetro 1.3 o más, 2 tal vez. Aquí podemos ir jugando un poquito, 0.06 tal vez. Bueno, ustedes pueden ir jugando con lo que son las partes del sistema de partículas de esta manera. Y hacer la cuestión nada más de colocar luces. Voy a colocar una luz por atrás para que cree ese efecto. Cree ese efecto de como de iluminación posterior, ¿no? De esta manera voy a darle en disco 120. De esta manera tal vez algo así quizá. Algo así tal vez me parece bien. Y ya entonces sería cuestión nada más entonces ya de renderizar. Pues si queremos renderizar, por ejemplo, yo voy a renderizar con un fondo transparente, así que voy a dar donde dice Fill. Ok, y me voy entonces a crear una cámara. Voy a crear una cámara entonces aplicando cámara to view de este lado, algo más o menos así. Y ahora nada más será cuestión de darle los valores. Yo siempre le doy un valor de 1000 aquí, un valor de 0.03. Y entonces seleccionamos entonces ya el motor, ya tenemos el motor renderizado ya totalmente terminado. Y será cuestión pues bueno, nada más de renderizar. Ok, ya esto lo voy a renderizar y ahorita le muestro el acabado. Lo mismo voy a hacer con los otros ejemplos que ya teníamos ya previstos dentro, ¿no? Por ejemplo, el sistema de partículas lo voy a mostrar aquí. Uy, sin querer creé un efecto interesante. Ajá. Ok, ya sería cuestión nada más de eso. Y nada chicos, espero que les haya gustado el video tutorial. En cualquier consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios. Yo voy a ir subiendo un par de videos más sobre esta clase de temática abstracta. Y ya con eso me despido. Entonces nos vemos en el siguiente video chicos. Cuídense. Hasta pronto.